Producciones Lowpod. Rumors spreading round United Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that. Bienvenidos a un nuevo episodio de La España Olvidada, ese podcast de Lowpod en el que hablamos de despoblación, de la España vaciada y de todos los problemas que sufren los habitantes que pueblan estas zonas en su día a día. Uno de los temas que más inquietan a la población de las zonas rurales, que más les preocupa, es el tema de la sanidad. Porque claro, a menos población, pues es más complicado que haya hospitales, ¿no? Y encima hay una política de recortes en nuestro país que está dejando a las zonas rurales desabastecidas en cuanto a servicios sanitarios se refiere. Hay colectivos como que vamos a presentar a continuación, que se llama Sanidad Rural, que luchan por que las zonas rurales no queden sin estos servicios. Luchan y proponen planes para evitar que esto suceda. En el día de hoy nos acompaña Álvaro Cabrito, que es miembro de Sanidad Rural y con el que vamos a charlar de todos estos temas. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, aquí estamos. Bueno, seguramente yo creo que es mejor que me expliques tú, a que lo explique yo, qué es Sanidad Rural, cómo surgió este colectivo y cuáles son vuestros objetivos. Pues, a ver, te cuento. Nosotros nacimos en Guzmán, un pueblo al sur de la provincia de Burgos, en la comarca de la Ribera del Duero, y nacimos a finales de 2019. Fue una época pre-COVID completamente, o sea, aquí no valen las excusas del COVID, que Guzmán se quedó aproximadamente 3 semanas, un mes, que no vino el médico, pues porque se quedó la plaza libre. No recuerdo ya muy bien si se cogió la baja o es que le trasladaron. Porque con toda esta movida que ha pasado después, pues ya se me olvidan los datos, pero eso, nos quedamos 3 semanas, 4 sin médico y la gente preocupada porque hay gente que quería hacer consultas y demás y no venía. Y un poco de conversaciones de bar, como quien dice, pues se nos ocurrió ir empezando a movilizarnos o a manifestarnos de la manera que se nos ocurría. Sí que es cierto que hacía ya algún tiempo en nuestra comarca, nosotros dependemos del Centro de Salud de Roa de Duero. En Roda de Duero ya había gente que se venía movilizando por el tema de la sanidad, por tema de las urgencias, por tema de médicos de atención primaria, por temas de pediatra, por un montón de temas que dentro de sanidad, que hay falta de medios, de recursos, de profesionales. Y nada, pues un poco de esas conversaciones de bar, pues se nos ocurrió empezar a nosotros también manifestarnos de la manera que se nos ocurría. Y se nos ocurrió hacer vídeos en blanco y negro, humorísticos, al estilo Charles Chaplin, para denunciar la situación, con situaciones que eran pues muy fáciles de parodiar, pues que se nos daban en nuestro día a día, pues el consultorio del médico, sin médico, pues situaciones muy, muy fácilmente parodiables. Y esos vídeos tuvieron un sorprendente éxito en las redes sociales y de hecho llegaron a hacerse eco en televisiones tipo La 1, La Sexta, o sea, televisiones a nivel estatal. Y nada, pues de ahí nacemos y luego pues fuimos organizándonos de distintas maneras, organizando concentraciones, organizando una manifestación virtual en la época de la pandemia, intentando pues manifestarnos de la manera que se nos ocurría denunciando la situación. Para una persona que no viva en el medio rural, que viva en una gran ciudad o incluso en una ciudad mediana donde hay un ambulatorio, donde hay un hospital cerca, y que están acostumbrados a tener una cobertura sanitaria pues decente como poco, ¿no? ¿Cómo les explicarías tú la problemática que se vive en el medio rural con el tema de la sanidad? Comentabas ahora que faltan medios, faltan profesionales. Por ejemplo, Guzmán, ¿no? Decías que hubo varias semanas sin médico. ¿Cuáles son los mayores problemas realmente a los que se enfrentan los habitantes del medio rural? ¿Las urgencias, las consultas del día a día, comprar medicamentos? ¿Cuál es el mayor problema, los mayores problemas a los que se enfrentan? Pues mira, encontramos desde distintos puntos. Por ejemplo, tenemos un problema bastante grave, que es el tema de las urgencias. Nosotros, por ejemplo, en lo que vendría a ser Roa y lo que depende del Centro de Salud de Roa, teníamos antes ambulancia nocturna. Ahora solamente tenemos ambulancia durante el día, que ya de por sí una ambulancia tiene un cierto peligro, porque si hay una urgencia en un pueblo, hay 28 pueblos dependiendo de Roa, más el propio Roa, que ya es un pueblo que tiene 2.000 y pico habitantes.
y ya no hay ambulancia nocturna, de tal manera que si hay una urgencia por la noche, a pueblos como el mío, Guzmán, o pueblos como Torres de Esgueva, que están a prácticamente 40 minutos, si llamas a la ambulancia, tiene que venir desde el Hospital de Aranda de Duero, que ya de por sí está bastante saturado, de hecho la gente está ahí movilizándose, y a veces no hay ambulancias, vamos, que igual llamas por la noche y puede tardar fácilmente 1 hora y cuarto en venir la ambulancia desde que llamas hasta que llega a la puerta de tu casa y sin embargo antes, como estaba en Roa, tardaba cuarto de hora, 20 minutos. Por ejemplo, ahí tenemos una problemática en las urgencias y además es un tema que es que cada 5 minutos cuentan porque pueden significar una vida, pueden significar mucho y tanto tiempo pues es un peligro y un riesgo. También encontramos problemas, pues por ejemplo, en el Centro de Salud de Rodadoro solamente hay un desfibrilador. ¿Qué pasa? Que si hay una urgencia, la ambulancia se lleva ese desfibrilador y se queda desatendida el propio pueblo de Roa, que tiene 2000 y pico habitantes. Si en ese momento hay una urgencia en Roa, no hay desfibrilador o no hay desfibrilador para el resto de pueblos de la comarca. Por eso te digo, problemas de profesionales, problemas de medios, atención primaria, que era por lo que nos empezamos a movilizar nosotros. Hay falta de médicos. Ya te digo, el centro de salud nuestro, te vengo a hablar del nuestro, pero se puede hacer extensible a toda la comunidad autónoma de Castilla y León. Debería tener 13 médicos y a ratos tiene 7, 8, dependiendo de si alguno está de vacaciones, si alguno tiene baja, pero siempre estamos teniendo deficiencias en ese ámbito. Vamos, que estáis totalmente desamparados, porque además tú mismo comentabas ahora lo de las ambulancias, si hay una urgencia nocturna, supongo que alguien tendrá que coger el coche para llevar a esa persona, pero en muchos de estos pueblos la población está muy envejecida, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor que una persona de 80 años coja el coche por la noche es ciertamente peligroso, ¿no? En parte también, o sea, está un poco desamparado. Ya no es lo peligroso que sea, sino que simplemente hay gente que no tiene coche, es gente que puede ser ancianos, que tienen 80, 85 años, que sencillamente no conducen y bueno, pues si el médico no viene a Guzmán y está días sin venir y semanas sin venir a Guzmán, pues si tienen que ir a Roa a una urgencia o simplemente a que le atiendan una duda mínima, pues tienen que depender de vecinos o del autobús que va solamente 3 días en semana, de los cuales uno es el sábado, con lo cual solamente pueden ir o martes o jueves y tienen que ir a las 9 de la mañana y volver a las 3 de la tarde, que es que para ir a hacer una consulta al médico, vamos, es ridículo en un invierno para una persona de 80 y pico años. Una odisea. Pues esas situaciones. Sí, sí. O si hay urgencias, tenemos el caso, por ejemplo, de un señor de Guzmán que hace unos meses tuvo una urgencia que necesitaba una ambulancia ya y llamó a la ambulancia y no venía y que decían que en ese momento no tenía ambulancia, que iban a tardar, no sé qué. Pues bueno, al final una señora, una familiar suya, le dijo a su marido: "Ah, es que tenemos que llevar a este señor", y le llevaron ellos al hospital y es como se pudo socorrer la urgencia, pero tampoco se puede depender de que haya un vecino atento, un familiar, un tal, que te pueda llevar al médico, porque no sabes si eso va a estar siempre. Claro. Guzmán, por ejemplo, está en Burgos, en la provincia de Burgos, si no me equivoco, y hablabas que es un poco una problemática extendida en todo Castilla y León, ¿no? Pero ¿afecta igual a todas las zonas, a todas las provincias, o hay unas provincias a las que les afecta más que a otras? Pues bueno, nosotros colaboramos tanto en la coordinadora de plataformas por la España vaciada, como también hemos ido a bastantes reuniones de la coordinadora de plataformas de Castilla y León. Y te puedo asegurar que en todas las áreas rurales de Castilla y León, igual hay un pueblo que en más medida, en otro en menor medida, pero se da en toda Castilla y León. Eso te lo puedo asegurar. Igual hay pueblos que simplemente pues tienen la suerte de que están más cerca de la capital de provincia o de una pequeña ciudad como podría ser Aranda de Duero, Miranda de Ebro en Burgos o en León Ponferrada, pero vamos, que esto podemos ver que se da en absolutamente todas las partes y todos los rincones de Castilla y León. Uh-huh. Y luego, pues en el resto de lo que se suele llamar la España vaciada, pues vemos que hay problemáticas similares, pero bueno, cada zona pues tiene su situación. Pero yo te puedo asegurar que en lo que se refiere a Castilla y León es una problemática que se da en absolutamente todas las provincias. Si no me equivoco, en 2019 la Consejería de Sanidad de Castilla y León propuso un nuevo modelo, ¿no? para la asistencia sanitaria en el medio rural, que es un modelo que ha levantado cierta polémica
porque incluso reduce, ¿no?, aún más la cobertura de los habitantes de las zonas rurales. ¿Puedes explicarnos así por encima Sí, cómo es este modelo y qué es lo que peor os parece de esta propuesta? sí, sí, efectivamente es una de las razones y una de las cosas que más nosotros hemos movilizado. Pues sí, a finales del año 2019, la Junta de Castilla y León, la Consejería de Sanidad, anuncia el nuevo modelo de asistencia sanitaria en el medio rural, que al final, en lo que se resume, es en llevarme a cabo medidas que en nada favorecen, desde nuestro punto de vista, a los habitantes del medio rural. En el mismo documento afirman que centralizando ciertos medios, ciertos profesionales, implantando el transporte a la demanda, se va a mejorar toda la situación cuando nosotros, que somos los habitantes que estamos en el medio rural, vemos que esa no es la solución, porque eso no va a funcionar. Centralizar en capitales de provincia y en ciertos sitios grandes como los que te comentaba antes, no va a hacer otra cosa que apoyar más que se despueblen las áreas rurales. Claro, claro, o sea, por lo tanto este plan, como dices, no contribuye a resolver la problemática, sino que la acentúa. Tengo especial interés en saber cómo es la situación de la pediatría en las zonas rurales, porque claro, hablamos muchas veces de la España vaciada, ¿no?, que al final también es una cuestión de fijar población joven, población que sea activa, ¿no?, en el sentido de que trabaje, que aporte, que genere riqueza, ¿no?, que tenga iniciativa en ese sentido. Y claro, para que haya población joven, gente con niños, es clave que haya un pediatra, ¿no?, en las zonas rurales. ¿Cómo es la situación de la pediatría en las zonas rurales? ¿Es igual de precaria que lo que estamos comentando hasta ahora? Sí, de hecho, te lo podría haber comentado perfectamente antes cuando me preguntabas por problemáticas en general. Nosotros, de hecho, el febrero pasado hicimos una campaña porque la situación del pediatra en nuestra comarca era bastante precaria. En las áreas rurales, bueno, particularmente en nuestro centro de salud hubo un momento que directamente no teníamos pediatra, pero de por sí en las áreas rurales solamente se atiende a los niños hasta los 5 años, mientras que en las áreas urbanas se atiende hasta los 14 o 16 dependiendo de la comunidad autónoma. Y claro, es una especialidad que, o sea, bueno, no es una especialidad, es el médico de cabecera de los niños, por así decirlo. Y es completamente necesario porque nosotros lo decimos muchas veces. Bueno, no lo decimos nosotros, lo dicen las propias asociaciones de pediatras con las que nosotros nos informamos, porque al final somos gente que tampoco somos médicos, pero dicen las propias asociaciones de pediatras que un cuerpo de un niño no es un cuerpo de un adulto en pequeñito, que un cuerpo de un niño tiene unas características especiales y necesitas de un pediatra para atenderle. Hombre, si solamente tienes pediatra hasta los 5 años, hasta los 6 años, pues hombre, al final son cosas que se van sumando y que no ayudan a que haya gente que quiera formar familias en las áreas rurales, o por lo menos no lo fomenta. Claro, desde luego, evidentemente no lo fomenta, ¿no? Porque la gente, por mucho que quiera vivir en el campo, tampoco es masoca, ¿no? O sea, si no tiene los servicios, pues evidentemente no se va a desplazar hasta allí. Y el tema de los medicamentos, ¿hay farmacias? ¿Cómo está el tema de las farmacias? ¿O se pueden adquirir en otros lugares que no sean farmacias? ¿Cómo está ese tema? Bueno, ese tema funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, en nuestra comarca hay una farmacéutica que está en el pueblo del Medillo de Roa, y lo que hace es, tiene allí su farmacia, y a mayores también tiene como unos horarios que va por ciertos días, ciertas horas, por los pueblos de la comarca, y bueno, ya va conociendo a los pacientes, digamos que tiene como unos kits básicos, pues betadine, tal, y luego ya medicamentos más especiales, pues por ejemplo, una persona que necesita X medicamento, pues ella se lo va llevando con la periodicidad que esa persona lo necesita. Por ejemplo, en el caso de Guzmán suele venir bueno, como dato anecdótico, hacia las 4 y pico de la tarde después de comer. Así es como se funciona el tema de los medicamentos en los pueblos, pero más que problema farmacéutico, lo que hay en las zonas rurales es para conseguir las recetas, porque claro, si no viene El el médico, médico, claro. el médico se coge la baja, está muchos días sin venir, igual viene un día de cada no sé cuántos y justo ese día no puede ir la persona al médico, pues al final es casi difícil conseguir la receta, más que la propia farmacéutica, que sí que viene con una mayor frecuencia. Ujú. ¿Ha provocado la pandemia
o la pospandemia incluida, más cierres de los consultorios médicos? ¿Ha acelerado los cierres? Sí, al final nosotros lo que vemos es que el tema de la pandemia se ha usado como excusa para acelerar todo lo que venían planeando desde que sacaron el nuevo plan de asistencia sanitaria en el medio rural. Con la excusa del COVID se han cerrado consultorios, se ha pretendido bueno, para que no se muevan los médicos, hay mucho tiempo que están cerrados los consultorios y la gente de los pueblos pequeños tenía que ir a las cabeceras de comarca, con lo cual movilizabas muchísima más gente y la gente que no tiene coche tenía que ir en bus. Es una cosa que es, para no movilizar a una persona tienes que movilizar a 300. O sea, es lo que vemos, que al final con la excusa de la pandemia nos han quitado muchas cosas que antes teníamos, que ya estaba en una situación bastante precaria y se ha intentado implantar un plan que ya lo tenían escrito previo pandemia. Uh-huh. Ha pasado un poco lo mismo, me parece, con los servicios ferroviarios, ¿no? Ha habido líneas de tren incluso dentro de Castilla y León. Digo que ha pasado lo mismo también, me parece, con los servicios ferroviarios, me parece, ¿no? Que hay líneas dentro de Castilla y León incluso con los autobuses que con la excusa de la pandemia se han cerrado o directamente bueno, no sé si han llegado a suprimir los servicios, pero si no, se han reducido las frecuencias, ¿no? Sí, Sí, perdona. más o menos como eso, has puesto muy, muy buen ejemplo, la verdad, el tema de frecuencia de autobuses y tema de trenes, que por cierto en nuestra zona nos cerraron la estación de tren hace 10 años y lleva mucha gente peleando en Aranda de Duero por el tren directo Burgos-Madrid. Y nada, por comentarlo, por darles una mención que hay mucha gente que está currándose ese tema. Pues a ver si tienen suerte y reabren la estación y hacen la línea con Madrid, Burgos-Madrid, que desde luego sería positivo para todos. Ya estaba. O sea, que la repongan entonces, ¿no? Sí, que la vuelvan porque la línea está puesta. Pues mira, más fácil aún, solo tienen que les cuesta menos dinero, ¿no? Que aquí lo importante para muchos es únicamente el dinero. Oye, ¿quieren los médicos, ir al medio rural o crees que los médicos no están interesados en trabajar en el medio rural? No, sí que están interesados. Entiendo, hay casos y casos como siempre. Hay gente que prefiere vivir en el medio rural y gente que prefiere vivir en áreas urbanas o gente que ya tiene su vida hecha en áreas urbanas. Pero nosotros hablamos constantemente con los médicos, hablamos con las secciones de médicos y hay médicos que quieren venir a vivir a las áreas rurales o que no les importaría para nada venir a vivir a las áreas rurales. Muchas veces se pone la excusa de que no hay médicos cuando luego cuando preguntamos un poco hay cantidad de médicos que estarían encantados de poderse venir a trabajar a las áreas rurales y que problema de médicos no es, y nosotros, ahora no recuerdo, pero tenemos una serie de estadísticas y a la que siempre hacemos referencia cuando nos preguntan sobre este tipo de temas que demuestran que sí, que efectivamente hay médicos y que no es falta de médicos lo que hace que nuestras zonas estén con falta de ellos. O sea que muchas veces es falta de voluntad política, ¿no? Y de recursos públicos más que de falta de interés médico. Sí, vamos, lo que podemos hablar perfectamente con los médicos que vienen a nuestra zona, muchas veces lo que más les empuja a quejarse de su situación es que están faltos de medios, que tienen que trabajar 7 o 8 médicos por 14. Claro, eso al final quema a los médicos, pero como es normal, si en una fábrica donde deberían trabajar 20, tienen a 8 y están ahí intentando hacer el trabajo de 20, pues les quema. Pero bueno, no es la vida en el pueblo lo que les quema, sino la situación en la que están. Pues mira, eso al fin de cuentas también es positivo, ¿no? Porque en el momento en el que haya voluntad política, si es que la llega a haber, pues la problemática estará más cerca de resolverlo, aunque quizás sea demasiado tarde, quién sabe, esperemos que no. Oye, ¿qué propuestas tenéis vosotros? Realmente vosotros, ¿qué proponéis? ¿Cuál creéis que debe ser la solución? ¿Más recursos en general? ¿Queréis que hacen falta propuestas concretas en ciertas áreas? ¿Qué proponéis concretamente? Sí, propuestas concretas. Lo primero es pedir
que se nos devuelva aquello que ya teníamos. Nosotros, cuando yo era pequeño, yo ahora tengo 20 años, cuando yo tenía 8 años, el médico a Guzmán venía el doble que lo que viene ahora o más, o sea, en plan, venir 3 días en semana, cuando ahora viene muchas semanas no viene, una semana viene un día. Bueno, va temporadas, cuidado, aquí estamos porque hay rachas que hay médicos y sí que viene, pero hay rachas en las que se coge tiene uno o vacaciones, tiene uno no sé qué y no reponen esa plaza y nos quedamos un bastante tiempo sin médico. El tema de las urgencias que te comentaba antes, pues tener una ambulancia por la noche. El tema del desfibrilador, pues que haya por lo menos otro más para cubrir ese tipo de situaciones que se pueden llegar a dar. Que los pediatras, pues que si un niño en una ciudad como Valladolid o como Burgos o como Madrid le atienden hasta los 14 años, que un niño de las áreas rurales no sea menos. Pues ese tipo de propuestas hacemos para empezar y yo creo que serían muy sencillas. Luego, más allá de eso, pues hombre, siempre es interesante lo que se suele decir, que al final no se trate a los pacientes como números, que se tengan en cuenta las características propias de las zonas rurales de Castilla y León, que es población muy dispersa, que es población muy envejecida. O sea, muchas veces se usan los ratios de médicos por cada 100.000 habitantes, cuando en las áreas rurales tienes otras situaciones, como que está la gente más dispersa, los médicos tienen que gastar un tiempo entre moverse de pueblo en pueblo, no es lo mismo una población joven que una población envejecida, todo eso de cosas pues que se tengan en cuenta, pero es que en primer momento lo que pedimos es por lo menos que se recupere lo que nosotros ya teníamos. Y luego, aparte nosotros, como sanidad rural, también solemos demandar pues otro tipo de cosas más allá de lo que es sanidad rural, porque al final no dejamos de ser gente que vive en el medio rural y que está preocupada por el futuro, pues cosas como el Internet. Creemos que debería ser básico que tengamos un Internet estable y de calidad, que por ejemplo todavía nuestro pueblo no ha llegado. Así que es cierto que hay pueblos donde va llegando, pero en nuestro pueblo no ha llegado y tenemos constancia de que muchas otras zonas de Castilla y León siguen sin tener un Internet estable y de calidad. Bueno, al final son cosas que siempre, pues a cualquiera que nos pregunte de sanidad rural, te comentaríamos el tema de la Nacional 122, también en nuestra comarca, es una cosa que preocupa. Sí, o sea, Pues ese tipo de realmente cosas. las Sí, propuestas que tenéis a nivel sanitario, yo creo que la resuma muy bien vuestro eslogan, ¿no? Por así sí. decirlo, por una sanidad rural digna y de calidad, ¿no? Yo creo que lo resume a la perfección todo lo que estabas comentando. Y más allá de la sanidad, tú, lo comentábamos, ¿no? Eres de un pequeño pueblo de Burgos, que forma parte de la España vaciada, ¿no? Y yo te quería preguntar, como persona que vive esa realidad en primera persona, ¿cuáles crees tú que son las claves para atajar la despoblación y también el olvido que sufre esa parte de España? Es una pregunta bastante Sí, compleja, es amplia, vamos, y Tiene, compleja. tiene muchísimas respuestas. Bueno, yo creo que en primer momento, o sea, lo que hay que hacer es dotar todos estos recursos que estamos comentando a lo largo de la entrevista. Yo creo que eso es básico. Porque ya te digo, muchas veces se habla de incentivos para vivir en el medio rural. Pero yo entiendo que antes de incentivar, de buscar cosas que tengan las áreas rurales, que no tengan las áreas urbanas, por lo menos a nivel de servicios, tener esa equidad. Por lo menos tener el mismo Internet, tener unas urgencias que puedan estar en menos de media hora en tu casa, unos médicos si tienes una urgencia, tener el tema de pediatra. Por lo menos empecemos por esa equidad y luego ya podemos hablar de temas que puedan llegar a incentivar, porque que pueden llegar a incentivar a gente que se mueva a vivir a las áreas rurales, porque mismamente en verano, cuando vienen jóvenes de mi edad o un poco más mayores, de 30 años, que veranean en Guzmán, lo que nos dicen es informáticos o gente que se puede permitir teletrabajar, joder, es que yo estaría, si pudiera, yo creo que sí que me plantearía echar buena parte del año en Guzmán, porque mi trabajo, que es casi todo teletrabajar, me lo permite. Pues este tipo de frases te dicen, qué cerca estamos, ¿no? O sea, realmente mucha gente, si tuviera esos servicios básicos
que tienen la ciudad iguales en las áreas rurales, ya se plantearían y se plantean de venirse a las zonas rurales. Y luego, si no perdiesen calidad de vida. Y hablar de muchísimos incentivos, pero yo creo que es básico esa equidad en cuestiones básicas. Pues nos quedamos con esta reflexión, que al final es muy importante también conocer de primera mano, como digo, pues cómo ven los propios habitantes de la España olvidada, de la España vaciada, pues la situación que allí se vive, ¿no? Tanto que se habla últimamente de despoblación y demás, pero realmente hay que preguntarle a la gente del terreno y sobre todo aquí tiene que haber voluntad y fondos públicos, ¿eh? Si no hay voluntad política, no. Sí, pero también quería decir, es que muchas veces al hablar de todas estas quejas que tenemos las zonas que vivimos, las personas que viven en las zonas rurales, se tiende a pensar en las áreas rurales como sitios un tanto hostiles donde vivir porque tienes falta de bastantes servicios. Pero aún así, a pesar de todas estas cuestiones que deben ser solucionadas, las zonas rurales son de lo que llamamos España vaciada. Yo creo que son lugares que a día de hoy tienen una gran calidad de vida y que estamos contentos de vivir en las zonas rurales y nos gusta vivir en las zonas rurales. O sea, lo que demandamos es por una cuestión de equidad y porque queremos que donde vivimos sea habitable en un futuro. Pero por ello no quiero dar, y no se quiere dar de sanidad rural, nunca ese mensaje catastrófico de lugar invivible. Porque a pesar de todas estas faltas, son sitios que son muy, muy habitables y son sitios donde hay una gran calidad de vida. Y hay una cierta estigma hacia el medio rural, ¿no? Igual que hacia el sector primario, que se piensa que es como hay gente, sobre todo en las ciudades, ¿no? Que se piensa que es un mundo atrasado en parte, ¿no? Que vive como en otro tiempo, en otra era, que también pues hace falta hacer un poco de pedagogía para, bueno, pues acabar con esta estigma en parte que también tampoco ayuda, ¿no? Pero bueno. No, desde luego que no. O sea, muchas de esas cuestiones que se ponen como pegas a vivir en las áreas rurales, cualquiera que la pueda visitar no son tales. Muchas veces, por ejemplo, se habla de oferta cultural. En los pueblos, en muchos pueblos la gente se está organizando, tiene asociaciones culturales, intentan traer conciertos, intentan traer teatros a sus pueblos. Hay mucho movimiento que desde las zonas urbanas no se ven, que está en las áreas rurales y que son bastante interesantes y que muchas veces lo comentamos en el pueblo, que esa imagen que se tiene en las áreas rurales de agricultores y gente así, un tanto ruda, un tanto vasta. No, ya evidentemente la gente el principal medio de vida es el sector primario, pero muchas veces la gente que nos encontramos en los tractores muchas veces ya son ingenieros agrónomos, son gente que no es que vivan en el pueblo porque no hayan visto otra cosa, sino porque han visto mucho mundo y han visto que vivir en el pueblo es una alternativa de vida muy válida y que le aporta gran satisfacción. O sea, no es... Muchas veces tiene imagen, por eso, de gente que vive en el pueblo atrasada, que no es así, no ha sido así nunca, vamos. Y como digo, hace falta cierta pedagogía para acabar con esta estigma. Álvaro Cabrito, de Sanidad Rural, podéis seguirles en Twitter, @sanidadrural, no tiene mayor dificultad, y su página web es sanidadrural.es, si no me equivoco, así que sí. es realmente sencillo que les busquéis, no hace falta ser Einstein. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde de lunes, y nada, esperemos espero poder hablar contigo dentro de unos meses, mejor unos meses que unos años, y saber que todo al menos está mejor, que los problemas son cada vez menos y que la sanidad rural no es tan precaria como actualmente es. Perfecto, pues estaremos en contacto y esperemos que la próxima vez que hablemos haya cuestiones que hayan mejorado. Muchas gracias.